En estos momentos se llevará a cabo la conferencia Federalismo Judicial y Precedentes, los precedentes judiciales a nivel federal, que será disertada por la doctora Alejandra Martínez Verástegui, de quien se leerá su síntesis curricular. Directora General del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocupó el cargo de investigadora jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2015 a 2023. Es candidata a doctora por la Universidad Carlos III de Madrid. Maestra en Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Maestra en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en Derecho Notarial y Registral. Realizó estudios de Derecho en la Universidad de Alberta, Canadá, y en el Instituto Internacional de Derechos del Hombre en Estrasburgo, Francia. Fue socia fundadora de Piñar Mañas y Asociados, México, y becaria de formación jurídica relacionada con la doctrina constitucional en el Tribunal Constitucional de España. Fue coordinadora editorial de la revista del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2015 hasta el 2023. Es autora y coordinadora en los libros colectivos Teoría y Práctica del Precedente Constitucional en Iberoamérica, El Precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Entre sus áreas de investigación se encuentran el precedente judicial, la protección judicial de los derechos humanos, los derechos de la diversidad sexual y el control de convencionalidad. Demos la bienvenida a la doctora Alejandra Martínez Verástegui. La acompaña el doctor Miguel Sadot Sánchez Carreño, quien fungirá como moderador de este evento y a quien cedemos el uso de la palabra. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy coinciden varias fechas que de alguna forma coadyuvan a darle a la continuidad de los trabajos de este Congreso Nacional una relevancia especial. 4 de octubre de 1824 se promulga el decreto de la Constitución, la primera Constitución federal que le da carta de nacimiento a lo que es el federalismo mexicano. Hoy estamos cumpliendo y somos en ese sentido privilegiados, todos nosotros, de que estamos asistiendo al 199 aniversario de nuestra Constitución. 6 de octubre, en 2 días más, tenemos también el aniversario, el primer aniversario de la promulgación, de la publicación de nuestra ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, con innovaciones importantes. Una de ellas será precisamente el tema que hoy nos ocupa sobre los precedentes. Continuando con estos trabajos de este tercer Congreso Nacional del Federalismo, en donde el Tribunal Superior de Justicia, dirigido, orientado por un esfuerzo sostenido que ha hecho el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuéllar, nos ha permitido asomarnos no solamente a la historia, al presente y vislumbrar el futuro de lo que significa la administración de justicia a nivel estatal y a nivel nacional. Hoy podemos decir, como nos recordó ayer de manera oportuna y precisa el doctor Abreu, hacer memoria para hacer justicia, que es el lema que ha dirigido y que se encuentra en la cabeza de todas las actividades que constituyen la celebración del bicentenario, no solo de nuestro Estado, sino rumbo al bicentenario del Tribunal Superior de Justicia. Como ustedes saben, el 28 de marzo de 1825 se establece formalmente el primer Tribunal Superior de Justicia bajo la presidencia de Jacobo de Villorrutia. Con esa continuidad, hoy la institución
la Escuela Judicial y el Tribunal Superior de Justicia y en sí el Poder Judicial se engalanan académicamente de tener a una extraordinaria académica, estudiosa, servidora e investigadora en diferentes materias que son hoy de forma cotidiana los horizontes que tocamos: derechos humanos, precedentes judiciales, derechos de la diversidad sexual, control de convencionalidad. Son algunos de los temas que ha desarrollado en su exitosa investigación y carrera profesional la doctora. Por ello, doctora Alejandra Martínez Verástegui, constituye un privilegio para un servidor estar a su lado y darle a nombre del Tribunal Superior de Justicia la más cordial bienvenida a esta casa que considere la suya y en donde seguramente las reflexiones que sabemos nos podrá compartir serán no solamente de utilidad, sino de una orientación insustituible para quienes hoy tenemos este privilegio de escucharla. Queda usted en uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, antes que nada, me gustaría mucho agradecer al presidente del Poder Judicial del Estado de México, el doctor Ricardo Sodi, al doctor Jaime López Reyes, director de la Escuela Judicial del Estado de México también, por esta invitación y por la organización de este evento y por habernos tomado en cuenta al Centro de Estudios Constitucionales, al doctor Juan Carlos Abreu, el director del Centro de Investigaciones Jurídicas, quien además es un buen amigo y a quien siempre me da muchísimo gusto ver y coincidir con él, y muy especialmente al doctor Sadot Sánchez por su de verdad tan generosa presentación. Es para mí un verdadero honor compartir con usted este espacio, y gracias sobre todo a todas las personas que nos acompañan. Gracias por su tiempo, gracias por su apertura y por su atención. Bueno, quiero empezar aclarando que todavía no soy doctora, aunque ya me hayan denominado así, pero quiero hacer esa aclaración. Y quiero también comentarles un poquito de qué va a ir esta charla, que me gustaría que se entendiera como una charla tal cual. Lo que voy a hacer, me pidieron que hablara de precedente a nivel federal, ya que están tocando un tema sumamente relevante, que es el sistema de precedentes en este Congreso, exactamente el federalismo judicial y los precedentes, ¿no? La realidad es que tenemos un sistema que ha cambiado mucho con las últimas reformas, tanto constitucionales como legales, y lo que voy a intentar hacer es hablar de estas reformas, de estos cambios, tanto a nivel legal como constitucional, pero también en la práctica del Poder Judicial Federal, para que sobre todo se perciba el impacto de estos cambios en la justicia local, que creo que es lo que más interesa a este auditorio. Finalmente tendremos una sesión de preguntas que intentaré, bueno, que planteen también al final sus dudas. Y bueno, voy a comenzar entonces. Si me pueden ayudar, por favor, con las diapositivas. Muchas gracias. Como les decía, mi idea es sobre todo hablar de estas cuestiones desde el impacto que han tenido en la judicatura local. Y quisiera comenzar hablando de si existe o no existe en México un sistema de precedentes. Sobre todo lo digo porque muchas veces se ha planteado, después de la reforma de 2021, que se está introduciendo un sistema de common law, un sistema ajeno, un sistema anglosajón, ajeno a nuestra tradición jurídica. Y en realidad yo sostengo que en México existe y ha existido desde hace muchísimos años un sistema de precedente judicial. Lo digo porque en realidad tenemos un semanario judicial de la Federación, al menos a nivel federal, que tiene más de 150 años de que se publican y se difunden los criterios del Poder Judicial Federal.
¿Y por qué se ha hecho esto? Pues precisamente porque las resoluciones judiciales son utilizadas por los tribunales y los jueces y juezas para resolver los asuntos que son sometidos a su consideración, y también son utilizadas por los abogados y las abogadas litigantes para plantear sus pretensiones desde aquel entonces. Antes el semanario judicial, pues ya saben que se difundía en papel y que había poco acceso, poco a poco esto fue cambiando, pero la realidad es que tenemos un sistema de precedentes. Si entendemos por precedente el utilizar una resolución judicial para resolver casos futuros. Entonces, los órganos que son vinculados por precedentes de tribunales superiores o tribunales federales utilizan estos criterios, y también las personas que acuden a la judicatura a solucionar sus conflictos plantean estos criterios como un argumento. Por eso sostengo que desde hace muchísimos años forma parte de nuestra tradición el sistema de precedentes. Es un sistema que existe en el civil law, evidentemente somos un país de civil law, pero no, esto no es un sistema que estamos trayendo de common law y que nos sea totalmente ajeno. Esto no es real. De hecho, en la mayoría de los países del civil law existe sistema de precedentes. Repito, si entendemos por sistema de precedentes la utilización de criterios judiciales para resolver casos futuros. Y es así como quiero plantear este concepto de precedente judicial. Vamos a entender por precedente judicial precisamente una resolución judicial que se utiliza como modelo para resolver casos futuros. Por ejemplo, la Suprema Corte sienta un criterio resolviendo cierto tipo de conflictos, que es lo que se plantea ante la judicatura, y esta forma de resolverlo es obligatoria para todos los órganos judiciales del país, con lo cual tienen que utilizar estos criterios para resolver los casos que les son sometidos a su consideración. Entonces, voy a hablar de precedente y jurisprudencia de manera indistinta, porque voy a entender como sinónimo este tipo de conceptos, es decir, son resoluciones judiciales que se utilizan para resolver casos concretos. ¿Por qué es importante un sistema de precedentes? Sobre todo creo que esta cuestión es muy relevante que la conversemos en este auditorio. A mí me parece que es sumamente importante el sistema de precedentes porque protege ciertos valores. ¿Cuáles son los valores que existen detrás de un sistema en el que órganos judiciales superiores sientan criterios obligatorios para los órganos que están en la estructura judicial más abajo? ¿Cuáles son los valores? El primero, pues, es la igualdad en la aplicación de la ley, que es un derecho establecido en la Constitución y en otros instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano, la igualdad en aplicación de la ley, que los jueces interpreten de la misma manera la norma. Por ejemplo, si tenemos casos de matrimonio entre parejas del mismo sexo, puede haber una diversidad de interpretaciones y puede ser que en algunos estados del país se interpreten las normas estatales que dan acceso a bueno, en aquel entonces, porque ahorita ya existe en todo el país, pero no estaba regulado en todo el país. Entonces, lo que podía ocurrir es que algunos jueces interpreten las normas dando acceso a las parejas del mismo sexo en la institución del matrimonio, pero otros países no lo hagan. Entonces, aquí estaríamos violando el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. El sistema de precedentes judiciales lo que hace es que las personas que acuden ante las autoridades judiciales sean tratadas de la misma manera. Así se protege este derecho. No es posible que tengamos un sistema de justicia en el que, dependiendo de dónde litigues, la respuesta que se va a dar a tu problema sea distinta. Esto viola, repito, el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. También violaría el derecho a la seguridad jurídica, y esto también es muy importante decirlo, porque las personas deben saber a qué atenerse cuando acuden a la judicatura, y si la judicatura resuelve de manera indistinta y está modificando los criterios y depende de con quién juez te toque, se te va a dar una respuesta distinta, pues también se estaría violando el derecho a la seguridad jurídica. Y por último, el precedente también sirve como una garantía que proscribe la arbitrariedad judicial. Los jueces están obligados por los criterios de los órganos superiores. Esto al menos los precedentes que emite el Poder Judicial Federal
obligan a todos los órganos judiciales del país. Esto está establecido en la Constitución. Entonces, así es como funciona. A nivel local, en algunos estados hay precedente obligatorio, en otros estados no está regulado el precedente obligatorio, en algunos estados se publican los criterios, en otros estados no. El Estado de México es un estado pues que yo creo que tiene una tradición y una aplicación importante y que ha avanzado mucho en temas de precedente judicial, pero no ocurre lo mismo en todo el país. Es decir, la obligatoriedad del presidente local es distinta dependiendo del estado en el que nos encontremos. Sin embargo, el precedente a nivel federal sí que está establecido que es obligatorio para todas las autoridades judiciales del país. Entonces, ¿por qué es importante que esto ocurra? Precisamente por proteger estos valores, que las personas sean tratadas de la misma manera, que sepan a qué atenerse, y esto le da coherencia al sistema jurídico. Un sistema jurídico coherente es aquel en el que las cortes y los tribunales están resolviendo los conflictos de la misma forma y no en el que están resolviendo de maneras distintas. Y quiero enfatizar una cuestión sobre el sistema de precedentes y su importancia en un Estado constitucional de derecho. México es un Estado constitucional de derecho y como bien saben, pues en los estados constitucionales de derecho existen varias características y una muy importante es, además de la separación de poderes y otras características que tienen los estados constitucionales de derecho, pero me gustaría centrarme en una muy específica, la protección de los derechos fundamentales. Para que vivamos en un estado constitucional de derecho es necesario que se protejan los derechos humanos. Esa es una condición. Entonces, ¿por qué el precedente judicial es tan importante para que esto ocurra? Por la estructura de las normas de derechos humanos. Como bien saben, las normas pueden tener distinta estructura. Pueden tener estructura de regla, pueden tener estructura de principio. Los principios es como más o menos están redactadas las normas de derechos humanos, tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales de los que México forma parte. Voy a poner algún ejemplo para que esto esté más claro. Cuando tenemos disposiciones que tienen estructura de regla, pues son disposiciones precisas. Cuando tenemos disposiciones que tienen estructura de principio, son vagas, son indeterminadas, es decir, requieren de ser interpretadas para que puedan tener una verdadera eficacia. Para que una norma con estructura de principio, como repito, suelen ser las normas de derechos humanos, tenga un verdadero impacto en la sociedad y pueda ser aplicada, requiere que la judicatura la interprete en precedentes judiciales. Y aquí pues voy a poner un ejemplo, ¿no? Esta es una norma con estructura de regla del Código Penal Federal, que establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Esta norma tiene estructura de regla porque hay un supuesto fáctico que tiene que hacer un juez o una jueza que aplica esta norma, pues verificar que una persona haya privado de la vida a otra, porque en este caso se actualiza el delito de homicidio y en esta situación pues se aplican las consecuencias penales específicas. Esta es una norma con estructura de regla, es decir, el juez o la jueza tienen claro cómo interpretar o cuál es la conducta que están verificando para que, se aplique esta norma. Este es otro ejemplo de una norma con estructura de regla que está en el Código Civil Federal y que establece que hay compraventa cuando un contratante se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Cuando esta situación fáctica ocurre, se actualiza que existe una compraventa. Esta es una norma con estructura de regla. En contraposición, las normas de derechos humanos, que repito, son vagas, son imprecisas porque tienen estructura de principios, tienen redacciones como esta. El artículo 4 constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá por el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. ¿Cómo aplica un juez o una jueza el principio del interés superior de la niñez? Es decir, si vienen las partes y les dice, interprétame y aplícame mi derecho o el derecho de la persona a la que represento al interés superior de la niñez.
para poder saber cuál es el contenido del interés superior de la niñez, es necesario conocer los criterios en donde este principio se ha interpretado. Es decir, los desarrollos de los derechos fundamentales no están en las normas, están en las interpretaciones que los órganos autorizados para interpretarlas han establecido. El interés superior de la niñez ha sido muy interpretado por nuestra Suprema Corte, ha sido desarrollado. Digamos que todo el derecho de familia, sobre todo, se ha reinterpretado y se ha constitucionalizado alrededor de este principio del interés superior de la niñez. Si ustedes acuden a los tribunales locales con algunos casos en los que se esté hablando de niñez y adolescencia o donde se estén planteando temas relacionados con niñez y adolescencia y no conocen las interpretaciones que la Corte ha dado a este principio, pues no podrán realmente saber cuál es la respuesta que le va a dar la judicatura o cómo deben interpretarlo. Entonces, esto pasa con las normas de derechos humanos. Otro ejemplo es este de libertad de creencias, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esto está establecido en el artículo 24 constitucional. Si yo les pregunto, ¿cómo interpretas esta norma? ¿Qué implica la libertad de convicciones éticas? ¿Cuáles son las conductas que se engloban en estos principios? ¿Qué es la libertad de conciencia o la libertad de religión? Esto lo podemos saber si acudimos a los precedentes que han interpretado este artículo constitucional. Entonces, los jueces y las juezas y las partes que plantean los conflictos deben conocer cuál ha sido la interpretación que han dado los órganos del Poder Judicial a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, un caso que llegó a la Corte y que ha sido muy emblemático, que les platico muy rápidamente, en el que una niña que tenía unos padres que profesaban la religión de Testigos de Jehová, pues estuvo enferma, tuvo una enfermedad que implicaba el tratamiento para poder curar esta enfermedad, implicaba transfusiones sanguíneas. En esta religión pues están prohibidas las transfusiones sanguíneas. Entonces los padres se negaban a que le aplicaran las transfusiones a la niña y claramente la única manera de que la niña no se muriera y además de que recuperara su salud era si se le aplicaba este tratamiento. No les voy a contar todo el íter procesal porque bueno, claramente este asunto llegó a las autoridades, se estuvo litigando hasta que llegó a la Suprema Corte. ¿Qué fue lo que resolvió la Suprema Corte? Interpretando digamos, un conflicto de derechos entre el interés superior de la niñez y el derecho de la niña a su vida y a su salud, en contraposición con la libertad religiosa de los padres. Lo que la Corte resolvió es que en casos como este prima el derecho a la salud y a la vida de la menor por sobre el interés, la libertad religiosa de los padres. Entonces, si tenemos casos como este, no podemos saber, leyendo este artículo y el anterior, cómo resolver un asunto o un tipo de conflicto. Tenemos que conocer los precedentes que han interpretado estas normas para poder resolver estos casos. Y por eso es tan importante el precedente judicial en un Estado constitucional de derecho, porque las normas de derechos humanos requieren de ser concretadas, interpretadas y aplicadas para que puedan realmente tener eficacia, para que puedan utilizarse realmente por las personas cuando acuden ante las autoridades judiciales. Por esa razón es tan importante que el sistema de precedentes judiciales funcione bien cuando se interpretan normas de derechos humanos, que los criterios sean difundidos, que los criterios sean conocidos, que sean aplicados por los jueces y las juezas del país, que sean utilizados por las personas que litigan los asuntos, que sean conocidos por las y los estudiantes, por las y los académicos, porque de esta manera se discute cuál es el verdadero contenido de las normas de derechos humanos, no leyendo las normas en sí mismas. Y estas son las razones por las que el sistema de precedentes es tan importante. Ahora,
voy a comentarles un poco la reforma de 2021 porque modifica de manera sustancial nuestro sistema de precedentes y nos tenemos que adaptar a esta, digamos, nueva forma de conocer el sistema de precedentes judiciales. Partiendo de la idea, repito, de que los precedentes del Poder Judicial Federal, es decir, de los tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictados tanto en pleno como en salas, son obligatorios para todos los órganos judiciales del país. Es decir, los órganos judiciales del Estado de México están obligados a conocer y a seguir estos criterios. ¿Qué ocurrió con estos cambios que se dieron en 2021? Pues que se cambió, digamos, el diseño de la Suprema Corte, que si bien desde el 94 tenía, como bien saben, a la Corte en el 94 se le dieron funciones de control concentrado, es decir, se incorporaron como competencia de la Corte algunos procesos para que se controlara las normas de control las normas de manera abstracta, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. A pesar de esto, pues la Suprema Corte seguía teniendo un diseño de un órgano de legalidad y no de un tribunal constitucional. Entonces, lo que se buscó fue precisamente fortalecer las funciones de la Suprema Corte como el órgano que sienta precedentes y que debería ser esta su principal función. ¿Y de qué manera se hizo esto? Pues a través de dos estrategias. Primero, reduciendo el número de casos de los que resuelve la Corte, y el segundo, pues cambiando las reglas del sistema de precedentes a nivel federal. Y ahí es donde me voy a centrar. Esta reforma es tan importante para el sistema de precedentes del país que se inició por el Pleno de la Corte, la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Como bien saben, el Semanario Judicial pues es nuestro órgano de difusión de los criterios del Poder Judicial Federal y se divide en épocas. Las épocas están marcadas por distintos periodos históricos, pero sobre todo por reformas constitucionales o legales que tienen un impacto importante tanto en la creación como en la aplicación y en la difusión de los criterios del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma de la que les estoy hablando es tan importante y tuvo tanto impacto que el Pleno de la Suprema Corte decidió iniciar esta 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. ¿Cuál es la primera estrategia para modificar lo que les decía de la forma en la que funciona la Suprema Corte? Pues es dándole a la Corte herramientas para seleccionar los casos de los que va a conocer. ¿Por qué es esto tan importante? Y les voy a citar a Michele Tarufo en todo esto, quien decía que pues una Corte que resuelve muchos asuntos, una Corte Suprema o Constitucional que resuelve muchos asuntos, está fuera de la lógica del precedente judicial. El papel de una Corte Suprema debe ser establecer criterios que guíen la conducta del resto de los órganos judiciales del país, establecer pautas de conducta para el resto de los jueces y juezas del país. Ese debe ser el papel de una Corte Suprema o de una Corte Constitucional. Y si este tipo de cortes resuelven muchos asuntos, lo que ocurre pues es que todos los recursos humanos y los recursos materiales pues están enfocados en resolver casos concretos y en resolver muchos casos en lugar de enfocarse en establecer estas pautas que guíen la conducta del resto de los tribunales. Y por esa razón la reforma le da herramientas a la Corte para seleccionar los casos de su conocimiento. Les voy a poner este ejemplo para que lean la magnitud del problema. En 2019 la Corte resolvió 7,025 asuntos, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos en el mismo año resolvió 68, la Constitucional de Colombia 622, la de Sudáfrica 38, la Suprema Corte de Canadá 46 y el Constitucional Español 68. Estamos hablando que la mayoría de estas cortes, que han sido en ciertas épocas emblemáticas por su papel en la protección de los derechos humanos de sus respectivos países, pues resolvieron menos de 100 asuntos. Diría menos de 70 la mayoría de ellas, mientras nuestra Corte resolvió 7,025 asuntos.
En 2020 bajaron los casos, pero bueno, estuvimos en pandemia y la litigiosidad en el país se bajó mucho, por eso traje la cifra de 2019. Creo que lo más relevante de esta información es que de estos 7.025 asuntos, 5.559 eran pronunciamientos de legalidad y no de constitucionalidad, cuando el papel principal de un tribunal constitucional como nuestra Corte, pues debe ser interpretar las normas constitucionales y no resolver casos concretos, como ya lo comenté hace un momento. Por esa razón, lo que buscaron estos cambios legales y constitucionales, pues es darle herramientas a la Corte para que elija los casos, como todas estas cortes lo tienen, elija los casos de mejor manera para que sean de su conocimiento. Y estas estrategias tienen que ver con selección de casos, pero también con delegación de casos. Como bien saben, pues se crearon los plenos de circuito con la reforma judicial también de 2021. Estos plenos de circuito pues son órganos permanentes, los plenos regionales. Antes existían, con la reforma de amparo de 2013, existían los plenos de circuito. ¿Qué hacían estos órganos? Pues resolver las contradicciones de tesis, precisamente para que no llegaran todas las contradicciones a la Suprema Corte. Lo que ocurría es que estos órganos eran órganos judiciales que no funcionaban de manera permanente, sino órganos judiciales pues que funcionaban solamente para resolver estos criterios, pero estaban integrados por magistrados y magistradas que también trabajaban en sus tribunales colegiados. Lo que hace la reforma es que los plenos, que ahora se llaman plenos regionales, son órganos permanentes que van a seguir resolviendo sobre todo las contradicciones de criterios que se den entre los tribunales colegiados del circuito, pero sobre todo también pueden resolver asuntos o funcionan de manera permanente para que la Suprema Corte les pueda delegar ciertos casos para que los resuelvan y la Corte así resuelva menos asuntos. También, bueno, ¿qué facultades se le da a la Corte con estos cambios constitucionales y legales? Pues son muchas, les voy a decir como las principales, pero antes quiero enseñarles esta gráfica que es autoría del doctor Camilo Saavedra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta gráfica que nos muestra la cantidad de tesis que había entre nuestra Constitución vigente del 17 hasta el 2016 en el Semanario Judicial de la Federación, una cantidad de 242.255 tesis. Entonces les muestro esto para que vean la dimensión del problema. No solamente tenemos una Corte que resuelve una gran cantidad de asuntos, ahora el semanario tiene alrededor de 300,000 tesis. Entonces no solamente tenemos una Suprema Corte que resuelve una gran cantidad de asuntos al año, sino un sistema de tesis que tiene en el Semanario Judicial de la Federación alrededor de 300,000, lo cual hace que el manejo de los criterios que interpretan derechos humanos sea sumamente complejo y sea para quienes tienen que aplicar estos criterios o para quien tiene que plantear ante los tribunales estos criterios, pues sea también muy complicado. ¿Cuáles son este tipo de facultades? Pues son distintas, ¿no? La primera de ellas, pues permite, repito, la idea es que la Corte pueda definir su política judicial, que pueda definir su agenda de precedentes y sobre todo que interprete casos en donde se trate de violaciones directas a la Constitución y a los derechos humanos, no solo contenidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales que establecen normas constitucionales, como bien saben ustedes. También, bueno, se da mayor discrecionalidad a la Corte para que conozca del recurso de revisión en amparo directo, y este recurso, pues como bien saben, siempre se ha considerado un recurso excepcional, pero bueno, se le da mayor facultad para que discrecionalmente conozca de este recurso, de tal manera que no se puedan impugnar los autos que desechen la revisión en amparo directo. Y además, bueno, esto ya venía ocurriendo, pero digamos que ya se encuentra en las normas, es que la Corte puede atraer cualquier recurso que derive de la ley de amparo. Esto ya venía ocurriendo, pero bueno, ya se legalizó. Voy a hacer una pequeña pausa, solamente les quiero pedir por favor, perdonen, me estoy intentando no distraerme,
pero es que todo el mundo está hablando, entonces cuando hablan ustedes me distraen mucho, entonces simplemente les pido que por favor, si tienen cosas que hacer, no tengo ningún problema si no están en la sala, de verdad, pero es que me estoy distrayendo mucho, entonces solamente les pido por favor, si tienen algo que comentar, que lo hagan afuera, sobre todo porque si no, me voy y creo que ya me tardé mucho en esto porque estoy insistiendo porque siento que no están poniendo atención, entonces solamente ese favor para poder continuar. Muchísimas gracias. Y bueno, la segunda cuestión que les había comentado es el cambio en las reglas al sistema de precedentes judiciales, que también se modifican con estas reformas constitucionales y con estas reformas legales. El primer cambio pues tiene que ver con que se elimina la regla de reiteración para la Corte y se crea la jurisprudencia por precedentes obligatorios. El segundo, pues tenemos ahora un nuevo concepto de tesis que ya se está trabajando desde 2019, pero que les quiero un poco platicar de qué va por si no están enterados todavía. También se modifica la contradicción de tesis por contradicción de criterios, se elimina el procedimiento de sustitución de la jurisprudencia y además se refuerza nuestro procedimiento de overruling, que es el de interrupción de la jurisprudencia. La primera cuestión que ocurre es esta eliminación de la regla de reiteración y la creación de este sistema de jurisprudencia por precedentes obligatorios. ¿Qué ocurre con estas cuestiones? Pues la Corte ahora ya no puede crear jurisprudencia por reiteración. Como bien saben, este procedimiento de reiteración pues implicaba que 5 casos se reiteraran en 5 ocasiones seguidas. Los tribunales colegiados siguen teniendo la posibilidad de crear jurisprudencia por reiteración, pero la Suprema Corte ya no. La Suprema Corte ahora crea jurisprudencia por precedentes obligatorios. La jurisprudencia por precedentes obligatorios implica que una sola sentencia de la Corte, si reúne las mayorías establecidas en la ley, puede ser considerada obligatoria, debe ser considerada obligatoria. Entonces, esto también nos obliga a todos y todas a estar más pendientes de lo que resuelve la Corte. ¿Por qué es importante esta cuestión de la reiteración? Bueno, se ha hablado mucho sobre la jurisprudencia por reiteración y por qué no era tan adecuada. Digamos que la jurisprudencia por reiteración lo que hace es que se dilate en el tiempo la obligatoriedad de un precedente. Y esto puede tener muchos problemas para la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, les voy a poner otra vez el caso del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Básicamente el precedente de la Suprema Corte sobre este tema es que cuando un código estatal establece que el matrimonio entre pareja, que el matrimonio excluya a las parejas del mismo sexo, en este caso esta norma debe considerarse inconstitucional básicamente porque es discriminatoria, es decir, viola la igualdad en la ley establecida en la Constitución. Entonces, tenemos normas discriminatorias, la Corte ha declarado este mismo criterio en varios estados, hasta que, bueno, ahora ya está regulado en todo el país, pero digamos que para que este criterio de la Corte, y es un criterio sumamente relevante, repito, porque establece que una norma es discriminatoria, para que este criterio fuera obligatorio tuvieron que pasar 3 años, es decir, para que se cumpliera el requisito de reiteración tuvieron que pasar 3 años, y esto para temas de protección de derechos humanos pues sí es un problema, porque en estos 3 años los jueces y las jueces del país podían decidir aplicar este criterio o no, porque no era obligatorio. En este sentido, pues lo que busca, digamos, este cambio el legislativo y constitucional es que cuando haya violaciones a los derechos humanos, porque es lo que se requiere, la respuesta que el Poder Judicial, al menos desde la Suprema Corte, pues sea clara y, bueno, digamos que dé una respuesta rápida, porque si hay violaciones de derechos humanos, la respuesta tiene que ser rápida y tiene que ser clara para todos los órganos judiciales del país. Por eso existe ahora este criterio de jurisprudencia por precedentes obligatorios. El artículo 94 de la Constitución, aquí les pongo cuál es la modificación que hizo. Lo que establece ahora es que las razones que justifiquen las decisiones
contenidas en las sentencias que dicte el Pleno y que sean votadas por mayoría de 8 votos, o que dicten las salas y que reúnan una mayoría de 4 votos, son obligatorias para todas las autoridades judiciales del país, federales y locales. Entonces, cualquier decisión de la Corte que tenga una mayoría de 4 votos en sala o de 8 votos en Pleno es obligatoria. ¿Pero qué es lo que obliga? Lo que obliga no es la sentencia. Lo que dice claramente la Constitución es que lo que obliga son las razones que justifiquen la decisión. Y eso quiero dejarlo muy claro. Este precepto fue modificado también en la Ley de Amparo. Básicamente se quitó la jurisprudencia por reiteración para la Corte, solamente, repito, se conserva para los colegiados. Y ahora se habla de jurisprudencia por precedentes obligatorios, se reproduce el artículo que ya les leí, pero se agrega esta última parte que está en rojo, que es que las cuestiones de hecho de derecho no necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Entonces, nos están diciendo 2 cosas: que una sola sentencia, cuando reúna la mayoría calificada que se establece, es obligatoria, pero también nos están diciendo que lo que obliga de una sentencia no es toda la sentencia, que lo que obliga de la sentencia son las razones que justifican la decisión, y que todas las otras cuestiones de hecho de derecho contenidas en esa misma resolución no son obligatorias. Entonces, esto ya lo deja muy clara tanto la reforma constitucional como la reforma a la Ley de Amparo. La jurisprudencia por reiteración, repito, continúa existiendo para los tribunales colegiados, pero también se agrega esta parte en la jurisprudencia por reiteración, que las cuestiones de hecho y de derecho no necesarias para justificar la decisión no son obligatorias. Con lo cual, en todos los asuntos que resuelve el Poder Judicial, tenemos que entender que lo que obliga es la ratio decidendi de las sentencias y no toda la resolución. Y esto tiene muchísimas implicaciones para quienes nos dedicamos al ejercicio del derecho. La ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del 105 constitucional establece también exactamente lo mismo, que como saben aquí se regulan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. También establece que son las razones que justifican las decisiones las que obligan, y no aquellas cuestiones de hecho de derecho no necesarias para justificar la decisión. Y bueno, claramente pues son asuntos que resuelve el Pleno, por lo cual pues es con una mayoría de 8 votos. Entonces, ¿qué tendríamos que estar discutiendo ahorita o qué es lo relevante de estos cambios? Tendríamos que estar discutiendo cuáles son las razones que justifican las decisiones y cuáles son las cuestiones de hecho de derecho no necesarias para justificar las decisiones, porque de acuerdo con estos cambios legales y constitucionales, unas son obligatorias para todos los jueces y juezas del país y otras no son obligatorias. Entonces, tenemos que entender estos cambios y tenemos que aprender a utilizar, a leer las sentencias en clave de precedente judicial, porque ahora el reto no es irme a la tesis, a revisar qué dice la tesis y entender que ahí hay un criterio que tengo que aplicar. Ahora el reto es, tengo que ir a la sentencia, tengo que ser capaz de determinar cuáles son las razones que justifican la decisión, porque esas son las que me obligan. Entonces, esto es un reto muy específico y que requiere de capacitación de los jueces y de las juezas, de todas las personas que trabajan en la impartición de justicia, y también pues yo diría que es una capacitación que tiene que comenzar desde nuestras escuelas de derecho, ¿no? Esto nos obliga pues a ir a la teoría del precedente judicial. En una sentencia podemos encontrar muchísimas cosas, no todas son obligatorias y no todas son relevantes como precedente judicial. En una sentencia podemos encontrar pues los hechos del caso, encontramos los fundamentos y las categorías del precedente judicial para diferenciar el contenido de una sentencia pues son ratio decidendi, obiter dicta, rationale y decisum. En este sentido, pues lo que señalan las normas que obliga es precisamente la ratio decidendi de las sentencias, que es la razón para decidir, la respuesta que se da al problema jurídico planteado.
Los órganos judiciales, cuando resuelven un caso, pues pueden argumentar sobre muchas otras cuestiones que no son específicamente el problema que tienen que resolver. Esto no está mal, esto se hace, lo hacen, es una práctica judicial mundial, ¿no? Es decir, pues precisamente además porque la legitimación de los jueces está en la calidad de la argumentación que dan en sus sentencias, de los jueces y de las juezas. Entonces, muchas veces se argumenta en relación con el problema planteado y se establecen criterios que no necesariamente resuelven el problema planteado. Estos criterios no deberían ser obligatorios o no deberían ser entendidos como obligatorios. Solamente la regla utilizada para decidir el caso. Y aquí les voy a contar un poquito con un ejemplo para explicarme mejor. La ratio decidendi debe entenderse en contraposición con los argumentos de obiter dicta, que son esas consideraciones no necesarias para justificar la decisión. Lo que dice la ley, ¿no? Las cuestiones de hecho y de derecho no necesarias para justificar la decisión. Estas cuestiones que cumplen un papel secundario. Y les quiero poner este ejemplo, pues para platicar mejor sobre qué es la ratio y qué es el obiter, aunque esto es un mero ejemplo, es una pincelada que les estoy dando, pero que creo que requiere mucha capacitación. Les voy a platicar el amparo directo 6 del 2008. Les platico muy rápidamente qué se planteaba en este caso, ¿no? En este caso se trataba de una persona trans que acudió ante las autoridades del registro civil a solicitar que se modificara su acta de nacimiento para que reflejara en su nombre y en su sexo su identidad de género autopercibida. Las autoridades del registro civil le dijeron pues que no tenían facultades para hacer esas modificaciones, que no había ningún procedimiento. Este asunto se litigó hasta que se llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte empezó a interpretar en este caso el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho es un derecho, digamos, de creación jurisprudencial, porque es un derecho que no está expresamente establecido en un artículo de la Constitución. Digamos que la Corte, al resolver distintos casos, como este de reasignación sexogenérica, como el del uso lúdico de marihuana y algunos otros, el de matrimonio igualitario y algunos otros, ha ido dando contenido a este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo deriva del artículo 1 constitucional y bueno, digamos que esta es la primera vez en la que la Corte se pronuncia sobre este derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte básicamente lo que resolvió aquí fue que el derecho al libre desarrollo de la personalidad protegía a esta persona y entonces se le amparó para que se hiciera la modificación de este documento que es el acta de nacimiento de acuerdo con su identidad de género autopercibida. Aquí está muy claro cuál es el problema que se planteó con lo que les estoy platicando en términos muy concretos y cuál fue la solución que se le dio por la Suprema Corte. Entonces, en la sentencia podemos leer esto. El libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, procrear hijos y cuantos, decidir no tenerlos, escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, la libre opción sexual. Todos estos preceptos, todos estos aspectos son parte de la forma en la que una persona desea proyectarse, vivir su vida y básicamente están protegidos por su libertad de autonomía, ¿no? Esto lo dice la Corte en este caso. Y esta consideración fue después muy utilizada por los tribunales del país al resolver casos sometidos a su consideración. No está mal que utilicen estos criterios de obiter dicta. Lo que no debe ser es que estos criterios sean considerados obligatorios. ¿Por qué? Porque lo que se le preguntó a la Corte no fue si en este asunto en específico se le sometió a la consideración de la Corte qué pasa en un caso en el que una persona trans quiere cambiar su acta de nacimiento de acuerdo con su identidad de género autopercibida. Es decir, ¿esto está amparado por el libre desarrollo de la personalidad? Ahí está la regla que resuelve el caso. No se planteó ante la Corte si el libre desarrollo de la personalidad contemplaba la libertad de contraer matrimonio, de decidir tener hijos o no tenerlos y cuántos quieren tener, de decidir tu actividad laboral, tu opción sexual. Eso nunca se le planteó a la Corte. Esto es un argumento de obiter dicta en contraposición con la razón que dio la Corte para resolver este caso concreto.
Ahora, me voy a regresar a esto. ¿Qué ocurre con la ratio decidendi? Primero, que la ratio decidendi la podemos encontrar, digamos, puede haber una o varias en una resolución judicial. No necesariamente es una, puede resolver varias cuestiones que se le son sometidas a su consideración, desde cuestiones de fondo hasta cuestiones procesales. También pues puedo decir que pueden estar implícitas o explícitas. Hay tribunales, como por ejemplo el Tribunal Constitucional de Perú, que establece la ratio en el fallo de la sentencia para establecer específicamente qué es lo que vincula, y hay otras cortes que también pues tienen, no sé, establecen en el último párrafo la ratio. Hay quien piensa que las tesis pueden ser una suerte de que se explicita la ratio decidendi, eso lo podríamos discutir. Pero bueno, digamos que ¿por qué es importante que solo vincule esta parte de la sentencia? Son varias razones. La primera de ellas, pues es porque precisamente los órganos judiciales también están limitados por lo que les es sometido a su consideración. Es decir, hay un límite, una autocontención de los órganos judiciales. Los órganos judiciales solamente pueden establecer criterios y se pueden pronunciar sobre aquello que se les somete a la consideración. Cuando dicen, es que ¿por qué la Corte no ha protegido no sé qué? Pues porque no le han llegado ningún caso. Lo que no es correcto es que una Corte se ponga a decir cuestiones o a resolver cuestiones que no le han sido planteadas y que éstas sean entendidas como obligatorias. Esa es la primera de las razones, ¿no? Por esta razón, lo que debe considerarse obligatorio es precisamente estas razones que da la Corte o el Poder Judicial para resolver la cuestión o el conflicto que le fue sometido a su consideración. Ahora, me van a decir, porque nosotros venimos de un sistema de tesis en el que estamos acostumbrados a leer una tesis y que esta tesis nos diga, bueno, yo creo que aquí está la regla que resuelve el caso. Pues les digo yo que tenemos un semanario judicial plagado de tesis que son obiter dicta, plagado de tesis que no establecen, digamos, los hechos relevantes del caso, y eso es importante, pero sobre todo creo que a lo que nos llama esta reforma es a que nosotros seamos capaces de identificar la ratio decidendi de las sentencias, que empecemos a leer sentencias y que empecemos a ver las tesis como un mero mecanismo de difusión de los criterios. Los otros categorías de la sentencia pues son el rationale, que son básicamente las razones, en general la argumentación de la sentencia, los considerandos, como les dicen en algunas resoluciones, y ahí podemos encontrar tanto ratio como obiter, y también tenemos el decisum, ¿no? Que básicamente es el fallo, las consecuencias individuales que da un tribunal al resolver un caso concreto, es decir, te condeno a pagar alimentos, te condeno a tantos años de prisión, te absuelvo de estas cuestiones. Entonces, esta es la situación. Tenemos que tomar en cuenta tres cuestiones, ¿no? ¿Quién establece el criterio? ¿Quién determina la ratio? ¿Y quién aplica la regla? Cómo hemos venido funcionando nosotros, o bueno, como primero les digo, cómo funciona un país con un sistema de precedentes, la mayoría de los países del mundo, pues es que establece el precedente quien dicta la resolución. Quien determina la ratio, pues es el juez o jueza que va a aplicar el criterio, es decir, toma la sentencia y determina cuál es la parte que le obliga y después la aplica. Hay países como Italia, que la Corte Constitucional tiene una suerte, digamos, de tesis que se llaman máximas, donde es una oficina administrativa, el oficio del maximario, quien determina la ratio de las sentencias. En México podríamos decir que quien establece el criterio y determina la ratio, si creemos que las tesis son una manera de explicitarlas, pues son los órganos judiciales. Pero la reforma en ningún caso establece que las tesis son obligatorias, esto hay que tenerlo claro. Lo que dice la norma es que las razones que justifican las decisiones son las obligatorias y que las razones están contenidas en las sentencias. Entonces, repito, tenemos que empezar a ver a las tesis como un mecanismo de difusión de los criterios que ha servido mucho, pero que nos tiene que llevar a empezar a leer sentencias y a empezar a leer sentencias en clave de precedente judicial. En consonancia con esto, pues se modificó el concepto de tesis que antes, bueno, se describía en el acuerdo
en los acuerdos generales de la Corte, que era la expresión por escrito en forma abstracta de un criterio jurídico establecido al resolver un caso concreto. A partir del acuerdo general del Pleno de la Suprema Corte número 17 de 2019, se ha definido a la tesis de una forma muy distinta. Se dice que la tesis debe hacer referencia al criterio jurídico para un caso concreto, que la tesis tiene que ser redactada con estructura de regla, es decir, establecer un supuesto de hecho que describa las circunstancias fácticas que constituyen el campo de aplicación de la regla y una consecuencia jurídica donde se establezca la solución normativa. Y también señala este acuerdo que las cuestiones de hecho y derecho no necesarias para justificar la decisión nunca, en ningún caso, deben incluirse en tesis. Esto funciona desde 2019. Entonces creo que esto también nos hace entender que puede ser que haya tesis que establecen argumentos de obiter dicta, que los órganos judiciales o las propias personas que acuden ante la judicatura puedan desafiar diciendo: esta tesis no debería estar en tesis, este argumento, porque no constituye la razón que justifica la decisión. Este acuerdo en el 2021 ya se imprimió en la ley de amparo. Ahora se habla de que las tesis deben contener las razones que justifican las decisiones, los hechos relevantes del caso, el criterio jurídico y una síntesis o justificación de la respuesta dada por el tribunal, de la justificación dada por el tribunal. ¿Por qué es importante que las tesis tengan los hechos del caso? Porque la principal, y esto sí quiero que se quede muy grabado, la principal cuestión que se debe revisar para aplicar un criterio es que se trate de asuntos análogos o similares. Como lo dije en un principio, la idea del precedente judicial es que se dé la misma respuesta a los problemas jurídicos que son planteados ante la judicatura. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que constatar? Pues que se trate de un caso análogo, si no el criterio no es aplicable. Y lo que ocurre con las tesis abstractas que no hacen referencia a los hechos del caso concreto, que pues están descontextualizadas del asunto que les dio origen, lo que ha ocurrido pues es básicamente que no se permite verificar la analogía de los casos que se están resolviendo. Y este sí que es un problema. Porque, repito, el precedente sirve para tratar de la misma manera los casos que son análogos. Entonces, cuando las tesis están así y se utilizan mal, pues vemos tesis que se emitieron en procedimientos mercantiles aplicadas a casos laborales que no tienen nada que ver. Y esto es un abuso del precedente judicial que es absolutamente incorrecto. Lo primero que hay que hacer es verificar la analogía de los casos para poder aplicar los precedentes. Después, este artículo de la ley de amparo nos describe el contenido de las tesis, pero finalmente nos dice que las cuestiones de hecho y de derecho no necesarias para justificar la decisión en ningún caso deberán ser establecidas en tesis. ¿Y esto qué implica? Implica que solamente se pueden hacer tesis de ratio decidendi y no de obiter dicta. Y aquí les pongo este antiejemplo. ¿Por qué no? Este argumento de obiter dicta que les comenté del caso de reasignación sexogenérica está en una tesis de jurisprudencia que ha sido muy utilizada como si fuera obligatoria por los órganos judiciales federales. Y esto es un uso incorrecto del precedente judicial, porque lo que vincula son y deben ser las razones que justifican la decisión y no los argumentos de obiter dicta. También estos cambios modifican la contradicción de tesis por contradicción de criterios. Ya no se llama contradicción de tesis, se llama contradicción de criterios. Aunque parezca un cambio de nomenclatura, es un cambio muy importante porque refleja que estamos hablando ya de que lo que es relevante o lo que es aplicable son los criterios que están en la sentencia y no las tesis que se emiten a propósito de estas sentencias. Entonces, bueno, esto ya lo dije, pero quiero insistir. Lo primero que hay que hacer para poder establecer si un criterio es aplicable o no, o para modificar un criterio con los distintos mecanismos que existen, pues es determinar si los hechos relevantes, identificar los hechos relevantes del caso.
para poder determinar la analogía de los asuntos. También, bueno, digamos que se elimina el procedimiento de sustitución de la jurisprudencia. No voy a hablar de él porque básicamente ya no existe, pero era este procedimiento por el que los órganos judiciales podían plantear al superior jerárquico o a quien había establecido un criterio que lo modificara después de resolver un caso concreto. Este procedimiento ya no existe. Ahora digamos que nuestra manera de cambiar los criterios es el procedimiento de interrupción de la jurisprudencia por el Poder Judicial Federal. ¿Qué es el procedimiento de interrupción de la jurisprudencia? Pues es el overruling, ¿no? Es decir hoy sí y mañana decir no, es cambiar un argumento por otro, dar una respuesta distinta a los criterios, al mismo conflicto, ¿no? Está ocurriendo ahora mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que la nueva integración de la Corte Suprema está modificando precedentes que ya tenían una larga tradición, que se consideraba que formaban parte del derecho constitucional de ese país y que se han estado modificando. Y esto se puede hacer, digamos, ¿quién puede cambiar un criterio? Pues el órgano que lo establece o su superior jerárquico. Aquí conviven dos cuestiones, pues la necesidad de ir adaptando los criterios a la cambiante realidad social y a los casos concretos que se resuelven con la estabilidad de los precedentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer un tribunal para no ser arbitrario al cambiar un criterio? Repito, establecido por él o por un inferior jerárquico, pues dar razones suficientes para cambiarlo. Razones suficientes, argumentos suficientes para modificar ese criterio. Ahora lo que se está discutiendo en Estados Unidos no es si la Corte Suprema podía o no cambiar el criterio, lo que se está discutiendo es si las razones que dieron para cambiar ese criterio son o no son suficientes. Y de eso podríamos hablar mucho tiempo. Esto digamos que forma parte en la mayoría de los países y en los sistemas de precedente de las buenas prácticas de las cortes y tribunales. Lo que hacen las cortes y tribunales es establecer en su propia jurisprudencia, en sus acuerdos internos, cómo modificar los criterios. Pues en México está en la norma. Tanto en la ley de amparo como en la reglamentaria del 105 está establecido que tienen que dar argumentos suficientes y que no es un argumento suficiente, digamos, el cambio de integración. O sea, se dice que están vinculados por los propios criterios, aunque estos se hayan emitido con una integración distinta. Es decir, si yo llego a un órgano judicial, debo de hacerme cargo de los criterios del órgano judicial como si fueran propios, porque los criterios no son de la persona, sino del órgano judicial, y debo proporcionar razones suficientes que no tienen que ver con yo pienso diferente, sino con por qué este precedente es inadecuado, es obsoleto, es injusto, debe interpretarse de esta manera la norma. Repito, esto está establecido tanto en la ley de amparo como en la ley reglamentaria del 105 en los mismos términos. Y bueno, estos son, digamos, las modificaciones de la reforma de 2021. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los juzgadores? Sobre todo quiero hablar de juzgadores locales, pues al interpretar ahora estos precedentes, ¿no? Los retos son muchos. Yo diría que el primero de ellos tiene que ver con darle seguimiento puntual a lo que resuelven los órganos que emiten criterios que les vinculan, que son la Suprema Corte y los colegiados, dar seguimiento puntual a lo que están resolviendo y a cuáles son los criterios que les vinculan. Lo segundo, pues tenemos que comenzar a cambiar nuestra concepción o nuestra visión del precedente judicial. Empezar a ver las tesis, repito, como un mecanismo de difusión, pero tenemos que empezar a leer sentencias. En las universidades tenemos que empezar a enseñar con sentencias, a darles herramientas a nuestras y nuestros estudiantes para que puedan leer una sentencia en clave de precedente, determinar cuál es la ratio decidendi de la sentencia, diferenciarla de un argumento de obiter dicta, establecer cómo se aplica el caso concreto. Esas herramientas, o sea, pasan por una capacitación importante tanto de quienes ya nos desempeñamos en el ejercicio del derecho como quienes están preparando, ¿no? Entonces, creo que el reto es muchísimo de capacitación, de cambio de prácticas y de cambio de visión de cómo funciona el precedente judicial y cuál es su importancia, repito, sobre todo para la protección de los derechos humanos. Yo con esto concluyo, nuevamente agradezco la invitación, agradezco la atención,
Y bueno, sobre todo gracias por el espacio, por tomar en cuenta el Centro de Estudios Constitucionales. Y también, digo, por hacerme sentir siempre, Juan Carlos, y a todas las personas que me reciben con tanta amabilidad, por hacerme sentir siempre, pues como usted bien indicó, como en casa. Muchas gracias y bueno, creo que no nos queda mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta intentaré responderla muy rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, porque no solamente se lo da el título o un formalismo, sino es toda esa formación profesional, esa experiencia, que lo hemos visto con la amplitud, con la claridad que nos hizo este análisis de los precedentes, puntualizando en los pilares en que se sostiene este nuevo concepto dentro de la función jurisdiccional, la protección a los valores, como señala usted, y ahí exhibe todo ese profundo conocimiento de derechos humanos en donde salta a la vista. Y la garantía a la actividad que hacen los juzgadores para limitar precisamente la discrecionalidad. Recordaba precisamente cuando Alexander Hamilton, precisamente en el Federalista, exponía que una de las razones de limitar esta actividad discrecional lo constituían precisamente los precedentes. Y antes de preguntar si existe alguna duda, alguna aclaración, quisiera referirme a que en la nueva ley orgánica del Poder Judicial que se expidió, como comentábamos, hace casi un año, se establecen ya 2 artículos especiales que precisamente hablan sobre la jurisprudencia por precedentes y entre ellos el presidente por consideración. Hoy nuestra ley orgánica contempla estas figuras, el artículo 88 y 89 de la ley. Paso a preguntar a los compañeros, a las compañeras, a nuestros amigos que de manera estoica han estado en estas jornadas desde muy temprano, si tienen alguna intervención, algún comentario, alguna duda, alguna queja también. Sí, breves para que podamos escuchar las intervenciones. Hola doctora, bueno pues mi nombre es Antonio Mora, soy alumno de la Facultad de Derecho de la UAMX de primer semestre y tengo algunas dudas sobre los amparos, pero para que proceda un amparo, ¿qué es lo primordial, lo esencial que debe contener? Si hay algunas otras preguntas para que podamos contestarla, adelante, perdón. Permítame para que tenga el micrófono, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Martín, soy alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es grato estar aquí, escuchando aquí a la maestra. Y bueno, la pregunta es, ¿el amparo o en casos de amparo es igual como a lo mejor decir un amparo por antecedentes anteriores surte efecto por precedentes? ¿Puede precisar y explicarnos, por favor? Sí, bueno, que anteriormente el amparo surtía efecto obviamente por 5 decisiones anteriores para hacer una jurisprudencia. Jurisprudencia por reiteración. Si hay un caso ahorita, ese tipo de situaciones se podrá tener como parte de ejemplo para poder llevar a cabo un juicio por un tribunal y aplicarlo como una regla para darle una solución efectiva a una situación. Si hay alguna otra pregunta para que…
Adelante, magistrado. Gracias, maestra Alejandra. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en el Poder Judicial. Es un lujo tenerla aquí. Verdaderamente, muchas gracias. Desde luego yo estoy totalmente de acuerdo. He sido maestro de la Facultad de Derecho y en algunas universidades. Y yo creo que ahí está la clave para que también esto pueda ir creciendo y empiece a funcionar desde sus orígenes en las propias escuelas de Derecho, que es, yo creo que el mosaico más oportuno y el más adecuado para que el precedente pueda ser conocido, y agradecerle mucho. Pero y me surge una pregunta: el principio de contradicción se va a dar en los precedentes cuando algún juzgador note que en una sentencia viene ya el criterio en un caso igual, pero por alguna razón no esté de acuerdo. Puede explicar los motivos por el que no va a aplicar ese precedente. Si los explica y dicta una sentencia que no está de acuerdo con ese precedente, vendría una posible contradicción entre los dos criterios, entre los que dice el precedente y entre el que está dictando el juez, que creo que es válido que lo haga si explica por qué no está de acuerdo con el precedente. ¿Qué pasaría en ese caso? Parece ser una contradicción. ¿Quién podría decidirla? Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Muchas gracias. Pues pasaríamos a darle el micrófono a la doctora para la respuesta a las 3 preguntas. Muchísimas gracias a los 3 por las preguntas. Antonio, sobre la procedencia del amparo, me voy a referir, porque pues es una pregunta sumamente amplia, a lo que expliqué al principio, que supongo que va de eso tu pregunta, ¿es así? Ante la Suprema Corte, ¿no? Bueno, claramente pues hay recursos previos y sobre todo lo que yo enfaticé, y creo que es lo que me estás preguntando, si no es así me aclaras, es que la Corte ahora se está centrando, que esto ya venía pasando, creo yo, en resolver temas de constitucionalidad que tengan que ver con la interpretación. Nos está dando procedencia. La procedencia tiene que ver mucho con que sean temas de constitucionalidad, es decir, donde se interprete tanto normas constitucionales, sobre todo en materia de derechos humanos, pero no solamente las contenidas en nuestro propio texto constitucional, sino en los tratados internacionales que contienen estas normas de los que México forma parte, que como bien saben, desde la reforma de 2011 forman parte de nuestro parámetro de control constitucional, estas normas internacionales. Entonces, digamos que la idea de estas modificaciones pues es que se centre la Suprema Corte en la interpretación de estas normas y en, repito, establecer pautas que guíen la conducta de todos los órganos judiciales del país. No sé si por ahí va la pregunta. Ok, muchas gracias. Sobre los criterios que fueron emitidos con anterioridad a la reforma. Por supuesto que los criterios jurisprudenciales emitidos con anterioridad a la reforma con las reglas anteriores siguen siendo vigentes. Es decir, las nuevas normas de precedente judicial son aplicables a partir de la entrada en vigor de estas normas. Ahora, y esto no está muy claro cuándo entraron en vigor, porque la Constitución dice que entra en vigor el nuevo sistema de precedentes cuando la Corte emite el acuerdo, que el acuerdo es entró en vigor el 1 de mayo de 2021, pero la ley de amparo tiene otro término. Entonces creo que ahí sí hay que revisar, la propia Corte tendría que pronunciarse sobre, a partir de cuándo empieza el nuevo sistema de precedentes, porque honestamente no está claro. Tenemos la regla del acuerdo, tenemos los transitorios de la Constitución y los transitorios de la ley de amparo, y digamos que tienen fechas distintas. Esto es real. Entonces, pero digamos que todo lo anterior que cumplió con la regla de reiteración sigue siendo vigente hasta que no haya una nueva norma jurisprudencial que derogue esa norma jurisprudencial anterior. O sea, por supuesto que no se derogaron, no sé si decir derogar, pero porque esto es para normas, pero para normas legislativas, pero digamos que no se hizo overruling a estos criterios. Estos criterios siguen siendo vigentes porque se rigen por la normatividad anterior.
Y sobre el tema de no estar de acuerdo con los criterios de los órganos judiciales superiores, este es todo un tema que podríamos debatir muchísimo y es un cuestionamiento sumamente importante. La Constitución establece que los precedentes de la Corte y de los colegiados que cumplen con los requisitos procesales son obligatorios. Es decir, por ejemplo, si la Corte estableció en su momento, me voy al mismo ejemplo porque no hay mucho tiempo para poner otros, que los códigos civiles estatales que no dan acceso a las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio eran inconstitucionales por discriminatorios, cuando esta norma era obligatoria, yo creo que los jueces locales y federales tenían que cumplirla, aunque no estuvieran de acuerdo con la interpretación, porque hay jueces y juezas que lo manifestaron. Nosotros no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero hay un precedente de un órgano superior que estás obligado a seguir porque así lo establece la Constitución. Esto es el federalismo judicial. Ahora, hay situaciones en las que, o sea, herramientas interpretativas que tienen los órganos judiciales, pues para apartarse de alguna manera de los precedentes, como es el distinguishing, ¿no? La distinción. Es decir, se puede distinguir un precedente si, por ejemplo, yo encuentro, podríamos hablar mucho tiempo de la distinción, pero básicamente lo voy a decir en términos lo más concretos posibles, es cuando yo determino que en el caso que estoy resolviendo las circunstancias fácticas por alguna razón son distintas, puedo establecer que ese precedente no es aplicable al caso concreto. Y eso por supuesto que lo pueden argumentar, pueden distinguir los criterios y esto pues también necesitamos capacitación para hacerlo, es determinar los hechos relevantes del caso, establecer si las circunstancias fácticas son distintas o hay una cuestión muy específica que hace que ese precedente no sea aplicable a este caso. Y aquí pues podría poner ejemplos, ¿no? Bueno, es que creo que no hay mucho tiempo, pero digamos que hay muchos ejemplos en donde los tribunales federales sí hacen este tipo de maniobras y distinguen los precedentes de la Suprema Corte y dicen, bueno, en este caso no es específicamente aplicable por esta consideración. Entonces, eso sí lo pueden hacer. Tienen muchas maniobras interpretativas que les permiten inaplicar los criterios, pero digamos que sí tienen que realizar este tipo de maniobras y no simplemente desconocer los precedentes porque la Constitución los obliga a seguirlos, ¿no? Es así como funciona nuestro sistema. El micrófono. Pues el Entre el precedente que ya está vigente y el criterio que no estuvo de acuerdo con ese precedente. Yo diría que sí, esta es una cuestión que haría procedente el amparo, es decir, si un tribunal local, un órgano local no aplica un criterio que le es obligatorio, pues esto es un argumento de procedencia, me parece. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Como todos advierten, hemos sido enriquecidos de manera prolífica con esta exposición analítica relevante para las nuevas visiones que vienen y sobre todo los nuevos retos para los juzgadores en estos paradigmas que tenemos que construir en lo que se refiere a la función de los juzgadores. Reiteramos, y aquí sí haríamos jurisprudencia, reiteramos nuestro agradecimiento, doctora, por esta magnífica exposición y le agradecemos como siempre su contribución no solamente para la formación, sino para la experiencia que necesitamos acumular en lo que es una función importante. Y al final, pues, esta hoy visión que tenemos en los estados modernos, en la democracia, de hacer la visibilidad, de protección, de promoción de los derechos humanos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes y de manera particular, doctora.